con el senador Iván Cepeda Castro. Querido senador, gracias por aceptar esta invitación del streaming final de Noticias de la Muy amables por esta oportunidad en la previa al partido en el que esperamos nuestra selección salga muy bien librada y airosa. ¿Se anima de una vez con marcador o qué? ¿Cuánto le pone? No pongan esas. Ni siquiera hago vaticinios sobre, digamos, cuántos votos vamos ahora a tener. Sé que vamos a ganar, pero no me gusta hacer ese tipo de cálculos. Véalo, usted es muy cauteloso. Y mire, yo voy a arrancar con una intimidad. A mí mucha gente y muchos colegas sobre todo me dicen, ¿y usted cómo hace para que Cepeda vaya allá y cumpla con las entrevistas? Les digo, muy fácil, con respeto, que esa ha sido como la base de la conversación que hemos venido teniendo. Debo reconocer que hemos tenido diálogos y han sido muy respetuosos y agradezco esta posibilidad en un momento tan crucial de este proceso, poderme dirigir a tantas personas que van a ver esta conversación. Sin duda, y nosotros también lo agradecemos. Pero una confesión, ¿le dan jarterita a estas entrevistas o no? No, para nada. No, yo, digamos, tengo una vida pública de largos años ya y siempre he creído que la comunicación es tan importante como cualquier otra área de la política. Es más, la comunicación es la política en sí misma. Óigame, muy interesante eso que dice. Y lo otro que me han dicho mucho desde que anunciamos este streaming con ustedes, a Acevedo le va a dar miedo preguntarle por la salud al senador Iván Cepeda. Yo digo, ¿por qué? Si con el mismo respeto y la misma transparencia uno puede hacerle esa pregunta. ¿Cómo está su salud, senador? Primero, yo todas las cuestiones que atañen a mi vida pública, a mis responsabilidades, estoy plenamente dispuesto a abordarlas. Y por supuesto, las personas que tenemos responsabilidad pública debemos explicarle a la opinión también cosas como cuál es nuestro estado de salud física y también mental, por supuesto. Lo que no está bien es hacer campañas, como la que denuncié ayer, desde la orilla del señor de la Espriella en una de sus cuentas oficiales, en la cual se intenta confundir a la opinión pública. La campaña de la Espriella estaba diciendo que yo estoy al borde prácticamente de la muerte y que tengo que aplicarme morfina para poder soportar los dolores. Es decir, eso es evidentemente una campaña sucia. Entonces, por eso ayer salí ante la opinión pública y mostré el certificado del médico que me trata, que es un muy prestigioso oncólogo, certificado en el cual se dice con toda claridad cuál es mi estado de salud, que es óptimo en este momento. Sí, usted tiene o tuvo un cáncer, ¿no? Eso también se sabe. Sí, y tuve una metástasis en el hígado. Y me apliqué en ese momento pues el procedimiento de quimioterapia y tuve dos cirugías. ¿Qué año? Eso fue en el 2018 primero y después 2021, 22, la metástasis. El certificado en últimas, para salir de este tema, dice que usted puede asumir una posición como la de la presidencia de la República sin problema. Yo no hubiera asumido una campaña tan exigente, que tiene tal nivel de responsabilidad, si hubiera la mínima sombra de duda sobre mi estado de salud. Así que la gente puede tener sobre eso total claridad y confianza. 6 de la tarde, 6 minutos. Vamos a recorrer todos los temas que podamos con el senador Iván Cepeda. Recuerden ustedes que tuvimos este mismo ejercicio el lunes de esta semana con Abelardo de la Espriella. Y Abelardo de la Espriella decía muchas cosas y muchas de ellas también en contra de Iván Cepeda. Y yo creo que lo justo, senador Cepeda, es que usted pueda contestar esas cosas. Obviamente él lo gradúa usted como un gran patrocinador del narcoterrorismo, como él le dice, que usted alimenta a las guerrillas, permanentemente hablan de esa imagen suya al lado de Santrich, como un gran soporte que él tuvo, lo dicen ellos, y han hablado, entre otras cosas, de una gran operación de compra de votos por parte de usted, del gobierno nacional. Yo quiero que usted conteste algunas de esas acusaciones y señalamientos que ha hecho. Directamente al grano y pasemos de la ficción a la realidad. Porque el señor de la Espriella dijo en esa entrevista que yo seguí con atención, que él estaba listo a producir acciones ante las autoridades estadounidenses con una lista que él ha elaborado, sin sustentar cómo ha elaborado esa lista y con qué pruebas, para que las autoridades estadounidenses, no las colombianas, como procede, fueran quienes tomaran decisiones sobre situaciones que nos conciernen a los colombianos. Es decir, el señor de la Espriella nos está notificando que para él la justicia colombiana es simplemente un decorado y que para él, digamos, la fuente de la justicia que vendrá si es que, para desgracia de los colombianos, él llegara a asumir una posición en la que tuviera que tomar decisiones importantes para la nación, pues sería optar por que Estados Unidos, su justicia sea la que determine el destino de nuestro país. Ahora bien, digo de la ficción a la realidad. Y la realidad es la siguiente. Se acaba de producir en la tarde de hoy una comunicación de 11 congresistas muy prestigiosos de Estados Unidos pidiéndole al fiscal de Estados Unidos y también al secretario del Tesoro y al secretario de Estado Marco Rubio, pues que tomen nota de una serie de hechos. Al señor fiscal y al secretario del Tesoro le piden que investigue a De la Espriella por el origen de su fortuna
señalan ahí hechos muy graves, que hay sombras que ameritan una investigación muy seria sobre la participación de la Espriella en el mercado inmobiliario en el estado de la Florida. Es decir, aquí no estamos hablando de hipotéticas compras de votos y otro tipo de imaginaciones, sino de realidades. Que los congresistas de Estados Unidos le pidan al fiscal general que investigue a de la Espriella, por eso vínculos con organizaciones narcoterroristas y además de eso con empresas fantasma, con el señor Alex Saab, por ejemplo. Esos son palabras mayores, porque ya no son simplemente afirmaciones, especulaciones de un candidato presidencial, sino congresistas de un país pidiéndole a sus autoridades que investiguen a un abogado por haber tenido actuaciones presuntamente ilícitas en su territorio. Es decir, usted le cree a los congresistas, les da crédito a esos 11 congresistas. Los congresistas estadounidenses hay que creerles, por supuesto, y sobre todo hay que creer que están pidiendo una acción judicial. Esto no son palabras al aire. Un congresista le pide al fiscal de su país que investigue al ciudadano de la Espriella por actos ilícitos en su territorio. No que habría cometido de pronto en Colombia, no, por hechos que han ocurrido en el estado de la Florida. Así que estamos ante la situación de que de la Espriella puede ser que tenga que responder ante la justicia estadounidense por hechos que ha cometido en el territorio de Estados Unidos. Y eso la opinión pública debe tenerlo claro. El que le gusta, pues, de una manera, pues, con esas afirmaciones tan bravuconas que la hace y esas gesticulaciones, amenazar a los colombianos con que le van a perder la visa, van a estar en la lista Clinton, no sé qué, él va a tener que ir a dar explicaciones ante las autoridades estadounidenses. Mire, y sobre eso que él dice que están iniciando una gran compra de votos, algunos funcionarios incluso del gobierno, hablo del gobernador de Boyacá, del gobernador de Nariño, ¿qué sensación le queda de eso? No, si él tiene algún tipo de evidencia, que la presente ante los jueces. Porque ¿cuál es la diferencia entre nuestros procedimientos? José Manuel, yo he hecho 2 acusaciones, o mejor, 2 denuncias. Que ver con el Estatuto de Roma. Y en segundo lugar, he hecho una denuncia sobre cómo se ha enriquecido con el sistema de salud, o mejor, con los recursos del sistema de salud. Y esa denuncia la he presentado también ante la Fiscalía. Y en los próximos días lo voy a denunciar por eso que él dice que él podría denunciarnos a nosotros y no lo ha hecho. Y es por compra de votos. Y la diferencia es que yo sí le puedo decir cómo lo está haciendo. Pero eso es una noticia importante. Claro que sí. Es decir, usted sí tiene pruebas de que... No le puedo soltar la chiva. Sí, no, pero adelántenos alguna cosita. Pero usted tiene pruebas de que del lado de la campaña de Abelardo de la Espriella se están haciendo esas prácticas. Nosotros hemos estado investigando seriamente qué es lo que está haciendo la campaña presidencial del señor de la Espriella. Y como él acostumbra a hacer las cosas, ahí no hay nada transparente. Todo es torcido. Entonces... este señor va a tener que responder, no allá en Estados Unidos, que ya ahí tiene una cuenta pendiente. Entre otras cosas, la carta de los congresistas estadounidenses dice en una parte que de la Espriella es un individuo peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos. Así de grave es la cosa. Entonces, así como va a tener que responder allá, va a tener que responder aquí. Vea esto, senador y candidato Iván Cepeda, que nos lo están preguntando además muchos de los que se están conectando por miles a esta hora en nuestra transmisión por todas las redes de Noticias RCN, el streaming final. Dicen, Iván Cepeda y la gente de su campaña critica mucho, como lo estamos viendo, a Abelardo de la Espriella por incendiario, por radical, por fascista, le han dicho incluso en algunos momentos. Pero ¿qué pensar de las declaraciones de Carlos Carrillo, de Gustavo Bolívar, de que si usted no gana se incendia el país? ¿Usted qué opinión le merece? Yo la que escuché fue la de mi colega y compañero Gustavo Bolívar, y lo escuché muy atentamente. ¿Qué es lo que ha dicho él? Que el señor de la Espriella, precisamente, entre otras cosas en el espacio que tuvo aquí en RCN, dijo que una de sus primeras acciones o entre sus primeras labores estará perseguir a los miembros del pacto histórico, comenzando por el presidente Gustavo Petro y también en mi contra y también otros dirigentes. Y él ha utilizado expresiones que hay que recordarlo aquí son supremamente peligrosas. Decir que alguien va a destripar a otra persona. Es decir, es una afirmación supremamente agresiva y violenta. Entonces, entendí que Gustavo Bolívar dijo que si el señor de la Espriella
toma ese camino, pues obviamente puede suscitar una situación muy grave en el país. Y es así, en Colombia ha habido en otras etapas de la historia, y yo he sido precisamente víctima de una de esas circunstancias, el genocidio político contra la Unión Patriótica, Pues, momentos en los que se emprende el camino de pasar de las palabras agresivas a las acciones. Entonces yo le exijo al señor de la Espriella respeto, respeto por la vida, respeto por la integridad de toda persona y por supuesto de nosotros como sus adversarios políticos. Yo nunca he amenazado ni a de la Espriella ni a nadie de su entorno con hacerle daño física, moral o intelectualmente o simbólicamente. He hecho denuncias ante la justicia. He aplicado el camino de la ley, el camino de lo que prescribe la Constitución para hacer mis denuncias contra él. Así que de ninguna manera yo he jugado el papel de ser incendiario o de ser una persona agresiva. No, simplemente me he limitado a hechos concretos de su vida como abogado, como aliado de las Autodefensas Unidas de Colombia y ahora como candidato presidencial. Pero, senador Iván, de alguna manera conviene también pedirle a todos los colombianos de lado y lado que el fuego no se responde con más fuego. Por supuesto. Y eso es lo he decir, hecho en eso mi de cuenta. incendiar si uno no gana, Si usted cualquiera de los sigue dos, no nos sirve a nadie. Mi campaña, la primera de las primeras afirmaciones que yo hice cuando comencé este camino hace 10 meses es que mi campaña iba a ser austera, iba a ser respetuosa con los adversarios, iba a ser una campaña ética y además de eso, pues, hacerla con toda la transparencia del caso. Y he, digamos, tenido un comportamiento que intenta al máximo ser coherente con esa afirmación. Yo no he proferido ningún insulto contra ninguno de mis contradictores. Sí he tenido controversias álgidas, sí he respondido a sus ataques y sí he hecho las denuncias ante la justicia que corresponden. Es que aquí me dicen, oiga, se ve siempre Iván Cepeda muy sereno, muy tranquilo. ¿Qué los compone usted en la vida, entre otras vainas? No sé. Le voy a decir algo que me da realmente mucha indignación, es no poder decir lo que tengo que decir a tiempo y de decirlo con toda claridad. Es decir, para mí lo fundamental es que uno pueda asumir las conductas políticas coherentes con sus principios en el momento debido y no dejar que las cosas pasen en medio de un silencio cómplice o tímido cuando uno constata que hay injusticias. Eso, para serle franco, me saca de casilla. Eso sí le saca la piedra, como decimos coloquialmente. Totalmente. Grosero sí. no creo que sea, ¿o sí? No, a veces sí. Sí, de groserita. A veces se me va alguna que otra expresión un poco decorosa. Mire, me están diciendo que tuvimos, porque esto pasa en los streamings y eso es bueno también saberlo, un salto como de 20 segundos cuando yo le pregunté por el tema del gobernador Amaya, del gobernador de Nariño. Por si quieren responder de nuevo. Espriella, sí, exacto, que él los señala y usted también estaba diciendo que, pues digamos, ¿cuál era su respuesta? Él tiene las pruebas que las presente ante a la justicia, no ante los medios. Porque es muy fácil hacer acusaciones mediáticas, pero si uno es coherente, va ante los jueces o va ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, ante la Contraloría y hace las denuncias, como yo sí las he presentado. Y yo sí le puedo decir por qué lo he denunciado penalmente en cada caso, cuáles son las pruebas que soportan lo que yo estoy diciendo. No son afirmaciones al aire, no son, digamos, especulaciones o calumnias contra un funcionario. Si él tiene cómo sustentar una afirmación así, que lo haga. Porque si no, tanto el gobernador Amaya como el gobernador Escobar tienen pleno derecho a hacerle a él una acusación por calumnia y por injuria. Vea, vamos a seguir hablando de muchos temas de coyuntura, pero también de fondo, de los temas que preocupan hoy a los colombianos, de los que se ha hablado a lo largo de la campaña y que tienen que ver con su campaña en particular. Y aquí me acuerdo la última vez que conversamos usted y yo que hablamos del Acuerdo Nacional. Y eso ha suscitado también muchas más preguntas. Por ejemplo, el Acuerdo Nacional, ¿cómo se come? ¿Cómo se lleva de verdad a la práctica? Nos preguntan acá, y lo comentamos en esa entrevista, si Acuerdo Nacional es igual a Constituyente. ¿Por qué no hablamos un rato del Acuerdo Nacional? Eso ha quedado totalmente claro. Son dos cosas radicalmente distintas y como se ha visto, el presidente Petro anunció y también lo hizo el comité que estaba recogiendo firmas para tramitar una Asamblea Nacional Constituyente, suspendió esa actividad. El Acuerdo Nacional es un proceso de concertación nacional que hay que hacerlo de la manera más rápida, ágil y sencilla posible, lo cual no quiere decir que no sea un proceso fundamental y complejo. Es sentarse a la mesa con los representantes de los gremios, el empresariado, de los partidos políticos, de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil. Y en esa mesa, por mencionar algunos de los sectores que tienen capacidad decisoria en Colombia, pactar unas soluciones frente a problemas que son
neurálgicos, vitales, fundamentales para Colombia. ¿Por cuál de todos los problemas comenzaría A usted? ver, es que hay tres que no, digamos, no están como en un menú de selección, sino que son imperativos. El problema del sistema de salud, ¿Cómo no? Y hay el mucha pregunta de problema esto. del déficit fiscal, el problema de la corrupción, para mencionarle tres urgentes, deben ser abocados en ese proceso. Y frente a cada uno de ellos tenemos propuestas concretas, no buenas intenciones ni formulaciones salidas de la realidad, sino propuestas de planes concretos para resolver esos problemas. Que se los voy a preguntar porque tenemos tiempo suficiente para hablar en detalle de esos temas. Pero para no salirnos de este asunto del Acuerdo Nacional, Fénix, un usuario en la cuenta de X de Noticias RCN, pregunta, si no hay acuerdo, ¿se convocará entonces a una Asamblea Nacional Constituyente? No, no ese es el escenario. Primero, digamos que hay que partir de un cierto optimismo frente a la situación. Yo creo que Claro, pero va a sentar sí es contrarios usted posible, en esa mesa, entonces. sí, pero sí es posible ponernos de acuerdo. Es que ya está demostrado que lo es. En este gobierno, y eso no se ha dicho con toda la, a mi modo, con el detalle y la rigurosidad necesaria, sí ha habido intentos de hacer acuerdos y en algunos campos se ha logrado avanzar. Entonces eso hay que hacerlo de una manera más perseverante, más sistemática y se logra. Yo creo que puede ser que logremos, por decir algo, 5 o 6 grandes temas que logremos ponernos de acuerdo en todos. Bueno, eso sería lo ideal, el gran acuerdo nacional. Pero puede ser que después de ese ejercicio no lleguemos a un acuerdo sobre esos 6 puntos, porque son, como usted bien dice, problemas serios y hay personas con muy diversos planteamientos y posiciones sentados de lado y lado de la mesa. Pero sí podremos ponernos de acuerdo sobre 1, 2, 3, vaya uno a ver. El ejercicio hay que hacerlo, hay que abrirse al diálogo y sobre esa base yo creo que es posible avanzar. Mire, como ese acuerdo nacional va a requerir la presencia de actores que no necesariamente piensan igual, ojalá entre distintos precisamente para llegar a un punto común, ¿usted qué tan dispuesto estaría a sentarse con contrarios suyos abiertamente? Y le pongo un nombre propio, Álvaro Uribe Vélez. ¿Se sentaría con Álvaro Uribe Vélez? Toda la disposición para hacerlo. Siempre y cuando lleguemos a unas reglas muy precisas y concretas. Y le menciono una que es indispensable en cualquier diálogo, y es que el diálogo sea serio. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que se sienten a pactar algo cumplan con lo que se pacte. Porque en Colombia ha ocurrido muchas veces. Se hacen acuerdos y se incumplen. Más se demora uno en terminar de hacer el acuerdo que ya en comenzar a incumplirlo. Entonces, tendríamos que sentarnos sobre la base de hablar de una manera supremamente clara, sin ambajes. Aquí el problema no es que cada quien oculte sus posiciones o utilice un lenguaje políticamente correcto, porque esos diálogos que se hacen así de manera un poquito hipócrita no terminan en nada serio. No, que cada quien ponga sobre la mesa sus posiciones y busquemos el justo medio, las identidades, aquellos puntos que pueden ser convergentes. Entonces, si lo logramos y hacemos un acuerdo, entonces que cumpla cada quien. Que cumpla el gobierno, que cumpla la oposición, en fin. Oyéndolo pienso, ¿y ese acuerdo ya no se hizo en 1991 y se llama la Constitución Política de Sí, Colombia? pero como usted verá, hay hoy problemas que o bien no existían en el 91 o no eran tan álgidos como son hoy, o también hay asuntos que están pendientes de la Constitución, que no fueron nunca objeto de un desarrollo. Y entonces esos problemas están a la vista. Le menciono uno que es muy grave, que afecta nuestro desarrollo como nación, el narcotráfico. Llevamos 60, tal vez 70 años en ese problema y no hemos podido resolverlo. Y está desbordado. Hoy veía lo del Financial Times de Londres que dice que tenemos más coca que nunca. Sí, pero una precisión sobre lo que dijo de la Espriella en la conversación que ustedes tuvieron, que dijo que él iba a erradicar 330.000 hectáreas. Ahora, el problema es que hay 253.000, o sea que él va a erradicar 80.000 hectáreas más. Bueno, yo saludo ese espíritu eficiente del doctor de la Espriella, pero sí vale la pena tener rigurosidad en los números. Sí, es cierto, pero qué barbaridad de todas maneras ese No, número. por supuesto, pero el problema es este. El problema es que se creció un unos, digamos, círculo mentiras en los vicioso. últimos 4 años también. Seguimos en el círculo vicioso. Esta conversación se ha tenido infinidad de veces y llegamos siempre a la misma conclusión. La guerra que hemos estado librando, que tiene capítulos, no lo niego, realmente heroicos, por parte de funcionarios públicos, miembros de las fuerzas militares y de policía, líderes y lideresas sociales que han puesto su vida en juego para lograr oponerse de una manera exitosa a esa economía ilícita, pues sigue ahí como realidad. Ahora, yo le digo, aquí no es que no se estén haciendo cosas. Hace unos días recibí el dato
de que cada 50 minutos las fuerzas militares y de policía Incautan. están acabando con un laboratorio de cocaína en Colombia. Imagínese usted el esfuerzo que eso implica. Que somos la nación que erradica, bueno, sí, también tenemos el primer lugar en el mundo, pero el 60% de la lucha contra el narcotráfico se da en nuestro país y se incauta esa cantidad de cocaína en Colombia, ¿no? Ya, no sé, son más de 2.500 toneladas. Entonces, ese esfuerzo tan valioso, ¿por qué no surte el resultado que queremos? Es la pregunta. ¿Dónde está el problema? Sí. Puede ser que el remedio no sea o lo suficientemente eficaz o que el remedio sea parte de la enfermedad. Sí, y de pronto un poquito de alcahuetería también de algunos, ¿no? Pues es que el narcotráfico es corruptor, Claro. Y ha infiltrado el Estado y ha puesto y sometido niveles del Estado incluso a su acción de descomposición de la ética pública. Pero, digamos, aquí hay que ensayar otras vías, otros mecanismos, o hacer complementarias distintas estrategias que se hacen y que son en este momento totalmente aisladas y caóticas. Bueno, habría que ver mediante ese diálogo que yo propongo qué podemos concertar en esa materia. Oiga, senador Iván Cepeda, lo chévere de poder estar haciendo esto en tiempo real, en vivo, sin libretos, sin cartón, es que me están reportando que cada minuto son miles y miles las personas que se nos están conectando, que se están uniendo. Saludar a todos. Exacto, algunos están de acuerdo con usted, otros lo madrean, pero imagino. bueno, de todo hay. Y mire, y me dicen, pero concrételo, Acevedo, diga que sí o que no a la constituyente, digamos, esa puerta está cerrada para Iván en este Cepeda, momento o no, o qué. Mire, en esto sin ambigüedad, ese no va a ser una situación que vamos a abocar en el gobierno. Esa es una respuesta buena. Puede ser que en el futuro, en Colombia, puede ser que en algún momento surja como posibilidad. No en 4 porque años es un de su derecho gobierno. de los ciudadanos proponerlo. Nadie puede impedirle a está ahí alguien en la misma hacer Constitución. una propuesta en materia de Asamblea Nacional Constituyente. Pero si usted me pregunta como Sí, presidente de la República, mi prioridad, a lo que voy a dedicar mis esfuerzos con la coalición y las fuerzas que me acompañan en este proceso es a intentar el camino del diálogo y el acuerdo nacionales. Pero es su prioridad. Al principio me dijo, en los 4 años de gobierno mío, no constituyente. Pues es lo que puedo decirle. ¿Qué más puedo decir? Listo, no, que chévere, nunca habrá vale. una constituyente en Colombia. eso Nunca puedo no, decir. pero en sus 4 años de gobierno no. No sé. No convocaba por usted. Vea, ahí me Hacia está el diciendo que no final sabía. hay una concertación nacional, pero yo lo que quiero que se entienda muy claramente Sí. es esto. Yo nunca voy a emprender el camino de una constituyente si no hay un acuerdo entre todas las fuerzas del país. Eso no lo voy a hacer. Ok. Si el día de mañana hay digamos, un acuerdo nacional que implica que todos estemos de acuerdo, o por lo menos las fuerzas más importantes del país, pues ese es un escenario que yo no le puedo negar, es una posibilidad, pero no porque mi gobierno va a impulsarla como posibilidad y mucho menos como posibilidad inicial. Bueno, yo creo que ahí... Ahora, ningún gobierno ha dicho al comienzo no voy a hacer tal o cual cosa, ¿no? Eso, digamos, la realidad política cambia también, es necesario entender eso. Pero yo soy, y esto es lo más importante de todo, un demócrata. Y quiero que eso quede muy claramente marcado aquí en esta conversación, José Manuel. Yo soy una persona que no va a hacerle daño, ni respetar, ni debilitar la Constitución de 1991. Entre otras cosas porque en mi primera juventud, voy a decirlo de esa manera, participé en el movimiento. ¿Cuántos años es que tiene? No, ya voy a los 63 en este momento. Y vea. Pero Bueno, en su primera juventud, ¿qué hizo? estuve involucrado muy seriamente en la posibilidad de que se hiciera la Asamblea Nacional Constituyente del 91 y participé en esas labores. ¿Militando en qué fuerza política? Yo en ese momento estaba en la Unión Patriótica, claro Ajá, está, ajá. y después pasé a ser parte de la ADM 19 y después del Polo Democrático. Sí. Pero en ese momento estábamos muchos involucrados en eso hubo unos grupos, unas comisiones de discusión preparatorias de los temas que fueron posteriormente objeto del trabajo de los constituyentes de 1991. Así que no Claro. voy a irrespetar, a violentar de manera fraudulenta y arbitraria la Constitución. Óigame, siendo las 6:32 de la tarde y de nuevo agradeciendo la cantidad de gente que se sigue conectando a esta hora, hoy miércoles 17 de junio, vea, me acordé oyéndolo ahora que usted dijo que no se ha comentado suficientemente los esfuerzos que se han intentado hacer en estos 4 años para poner de acuerdo a contrarios, a gente que no piensa necesariamente igual. Y creo que fue con nuestro colega de la W, Julio Sánchez Cristo, que usted le reveló una cosa que quedó como por ahí en el tintero, y es que se estableció en algún momento de este gobierno la idea de 3 delegados de Petro y 3 delegados de la fuerza uribista, si uno puede decirlo, para que se sentaran a pactar alguna Pero cosa. no fue una idea, ¿Eso pasó? fue una realidad. Cuéntenos más. Nos sentamos 3 delegados
del gobierno nacional, que en este caso en ese momento era el señor Carlos Ramón González, estaba el señor, ¿no?, Héctor Carvajal, y estaba, en este caso yo también designado por el presidente, y estaban 3 personas designadas por el expresidente Álvaro Uribe. ¿Quiénes? Entre ellos el hermano de Lina Moreno, el señor Carlos Enrique Moreno, estaba Fabio Valencia Cosio y estaba José Félix Laforí. Sí. Hicimos un ejercicio durante varias semanas para elaborar un texto. ¿Esto es comienzo del gobierno Petro? No, o esto fue tal vez la mitad del gobierno. 2024 tal vez. Pero yo todo eso lo tengo estrictamente documentado y seguramente si usted le pregunta a cualquiera de esos participantes... No, por eso le digo que es un cuentazo y por eso quería saber más. Es gente muy seria, toda ella. Sí, sí. Sí, hicimos el ejercicio durante varias semanas y al final hubo un texto borrado que fue el resultado de ese ejercicio. Ahora, ¿qué pasó de ahí en adelante? Ese es un poco enigmático, pero no se siguió adelantando la labor. ¿Pero cuál es su interpretación de por qué se trancó la vaina? No, yo digamos, en esto estoy ya siendo infidente de por sí, así que no me arriesgaría a hacer ninguna clase de especulación, pero fue una labor que, debo decirlo, fue una labor importante, grata, a pesar de que quienes estábamos sentados en esa mesa teníamos visiones muy distintas de la vida nacional y del país y de sus problemas, pero que fíjese usted, rápidamente llegamos a consensos. Los famosos diálogos improbables. Yo sí le digo, a mí sí me encantaría que más de esos ejercicios se hicieran en Colombia. Bueno, y vaya uno a ver cuántos se han hecho y no han tenido resultados, pero el diálogo, yo estoy convencido que es una poderosa herramienta de transformación política. Avanzamos, senador Iván Cepeda. Gus Arenas Oliver pregunta, si los resultados del próximo domingo no lo favorecen, ¿se compromete a reconocerlos, sí o no? Yo soy un demócrata, ya lo dije, y por supuesto que estoy en la política para asumir las victorias y las derrotas cuando sea necesario. Voy a ganar el 21 de junio, quiero decirlo clarísimamente a las personas que nos están siguiendo en este momento. Nosotros tenemos no solamente el programa, sino que tenemos la fuerza política necesaria para triunfar el 21 de junio. Ahora bien, vendrán los resultados en la tarde del domingo 21 de junio, habrá un escrutinio, nosotros tenemos un mecanismo para verificar y hacerle un seguimiento a esos resultados y, por supuesto, si nosotros a través de esos mecanismos y de los informes de la registraduría hacemos la constatación como lo hicimos en primera vuelta, los resultados responden a un conteo transparente, vamos a reconocer sin ambajes el resultado. Es decir, ¿podemos esperar que con el preconteo Iván Cepeda salga y diga hay que esperar el escrutinio? No, no necesariamente, no. Eso ocurrió... Si gana los reconoce, si pierde no. No, tampoco. En la primera vuelta, lo que ocurrió, si usted hace memoria, es que nosotros dijimos la noche del resultado que íbamos a hacer unas verificaciones. A la mañana siguiente, cité una rueda de prensa y dije, palabras textuales, hasta este momento no hemos encontrado ninguna irregularidad que valga la pena señalar como que nos impide reconocer. Y a los días, cuando terminó el escrutinio, reconocí como se debe el resultado. Ese es el asunto. ¿Y por qué cree que el presidente no lo ha hecho? Mire la hora que no puedo, es decir, no me ponga a hablar en nombre del presidente. No, pero digamos, no usted solamente sí puede sería calificar esa actitud irrespetuoso de mi parte, sino también faltaría la realidad. Él tiene sus planteamientos, los ha hecho, es más, no solamente los ha hecho, sino que los ha traducido hasta donde yo entiendo en acciones de carácter legal y jurídico, así que veremos qué pasa con esas acciones. Pero en eso se distancia un poco de la posición del presidente. No, yo diría que no, cada quien juega un rol, yo soy un candidato, a mí me corresponde entrar en una segunda vuelta, lo hice inmediatamente, es más, quiero decirlo aquí nuevamente, reté al señor de la Espriella. Todavía tenemos días, doctor de la Espriella, podemos hacerlo, a un debate. Le vuelvo y le reitero, bueno, si no quiere reto, una cordial invitación. En esta casa, con el canal Caracol también lo hemos propuesto y RTBC, a que hagamos un debate. Si usted está dispuesto, lo estoy esperando. Si quiere ahora mismo, coja su vehículo y venga aquí y hacemos el debate. No tengo ningún problema. Lo conectamos virtual, lo que sea. Sería chévere. Él dice que con los bicis, que ¿por qué no saca la bici usted? No, yo perfectamente, hacemos después lo que quiera, pero inicialmente, es que esto es un asunto obvio, no hay en ninguna parte del mundo unas elecciones donde alguien ponga a discutir y a debatir a sus fórmulas vicepresidenciales. De la mía estoy totalmente orgulloso y siento que es una gran fórmula, la mejor que he podido tener para este ejercicio. Pero el debate que tenemos que hacer es entre él y yo. Así que lo he invitado a que no se siga escondiendo detrás de su fórmula vicepresidencial, que dé la cara y que venga y discutimos y debatimos
Eso sí, con mucho respeto, lo invito a que no se salga de casillas porque he visto que él tiene un poquito la tendencia a perder rápidamente el control. Entonces, a que hagamos ese ejercicio y sobre todo con argumentos, con una, digamos, deliberación que va a ser muy útil para el país, para la decisión que debe tomar el próximo domingo. Mire, ya que hablamos de los candidatos a la vicepresidencia y de lo que pasó el lunes, que es importante que usted también se refiera a eso en igualdad de condiciones con Abelardo de la Espriella, aquí muchos me dicen, Iván Cepeda dice que Abelardo de la Espriella se esconde detrás de José Manuel Restrepo, Sí. pero Iván Cepeda esconde a Ida Quilpué. No, para nada, ¿No? si la nombré con el mayor de las convicciones. ¿No? Pues eso es irrespetuoso, por supuesto, de quien lo diga. Yo creo en los pueblos originarios de nuestro país. Son otros los que ejercen el racismo estructural, que creen que porque una persona tiene un origen, bien sea social o bien sea étnico, o bien porque tenga unas preferencias o ideologías en la vida, tiene que ser discriminado y menospreciado. No, Aida Quilpué es una gran figura del país y está perfectamente capacitada. Estoy La critican por la falta de absolutamente preparación académica. convencido que está Senador. mucho mejor preparada que el señor Restrepo para dirigir este país. Ese es tremendo titular. Sí, porque el señor Restrepo, francamente, él habló de una pandemia en su entrevista también que la escuché, y realmente la pandemia fue su gestión, ¿no? Y la gestión que hizo con el expresidente Duque. El país quedó muy mal. Hay que recordar que la deuda que se creó en el fondo del precio de la gasolina es en buena parte obra de que ellos, tanto Duque como el señor Restrepo, dejaron que esa deuda se siguiera acumulando irresponsablemente y no asumieron la necesidad de cobrar lo que tiene que ver con el precio, con la tarifa o el sobrecosto de la gasolina. Más preparada entonces Aida Quilpué que José Manuel Restrepo. Para usted, Estoy plenamente convencido. dice Iván Cepeda. Pero claro que sí. Bueno, vea. Como yo estoy plenamente convencido que soy infinitamente más capacitado y mejor para gobernar este país que el señor de la Espriella, que realmente me parece un personaje supremamente oscuro. 6:41, cambiamos de tema. Tania por Instagram pregunta sobre educación y me parece muy chévere que hablemos también de eso. Dice Tania, ¿cómo puedes ayudarnos a los jóvenes en el ámbito educativo? ¿Qué les respondemos? Yo creo que la educación es un motor del desarrollo de nuestro país. La educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología. A mí me parece que es triste que muchos de nuestros jóvenes tengan que ir a buscar la educación, bien sea a las grandes ciudades o bien sea al exterior, y que no tengamos en cada territorio, en cada región, centros de educación superior que puedan garantizar una educación de calidad y al mismo tiempo universal, de accesibilidad universal para todas las personas. Así que respaldo que este gobierno haya creado 107 proyectos de universidades o de campus universitarios en regiones rurales y en la periferia de los grandes centros urbanos. Y mi gobierno va a seguir estimulando y llevando a la práctica esas 107 universidades. Porque yo creo que los jóvenes del Catatumbo, por mencionar una región del país, tienen el mismo derecho que los jóvenes que habitan en las grandes urbes de tener una educación superior al alcance de la mano. Así que vamos a estimular, como se ha hecho en estos 4 años, la educación en todas sus formas. Por supuesto, es un deber del Estado fortalecer la educación pública, y así lo haremos. Pero eso no quiere decir que no vamos a estimular la educación privada también. Y vamos a estimular la ciencia y vamos a estimular la formación en la tecnología al más alto nivel. Por ejemplo, es que ahora que dice lo de la educación privada me surge esta inquietud. ¿Créditos o estímulos con dineros del Estado enfocados a que los jóvenes puedan escoger si quieren una universidad pública o privada va a haber en Sí, su gobierno? pero primero la educación pública. O Se sea, lo usted digo en eso sí prioriza la educación sí, pública. claro que sí, porque a mí me parece muy importante la labor que cumplen las universidades privadas y podemos tener un diálogo. Y estoy abierto al diálogo con las universidades privadas, que son centros de formación, muchos de ellos reconocidos nacional e internacionalmente. Pero necesitamos estimular la educación gratuita y al alcance de todas las personas. Alguien me decía, bueno, pero ¿y por qué todo el mundo tiene que ir a la universidad? Pública, sí. ¿Y por qué no hay formaciones medias? Cosa que me parece muy bien, técnicas. Yo también estoy de acuerdo con eso, pero la pregunta que yo le hacía a la persona es, ¿y usted es universitario? Claro que sí, yo orgullosamente soy. 4 Pero ¿y años, por qué posgrado, maestría? el resto de los colombianos y colombianas no tienen o no deben tener esa posibilidad? Ahora, a mi modo de ver, es muy importante que existan también formaciones técnicas, que exista el Servicio Nacional de Aprendizaje, que este gobierno ha estimulado, creando la posibilidad de que los aprendices del SENA
estén asalariados, cosa que me parece fundamental. En la reforma laboral. Pero lo que hay que desarrollar es un sistema o un ecosistema educativo que tenga todas las posibilidades en todos los territorios. Es decir, que usted tenga la posibilidad de educación primaria, secundaria, universitaria, ciencia, doctorado en un territorio. Y además, le digo esto, con la posibilidad de que ese conocimiento sea contextualizado regionalmente. En Colombia tenemos muchas posibilidades de desarrollo científico en los territorios en torno a nuestra riqueza, por ejemplo, a nuestra biodiversidad. Si aquí tuviéramos ciencia en el territorio, le aseguro que tendríamos premios Nobel en ciencia por los descubrimientos científicos que se podrían hacer y el bien que le podríamos hacer a la humanidad. Entonces hay que desarrollar la ciencia, hay que desarrollar el conocimiento y para eso el Estado debe comprometer sus recursos de una manera importante. Senador Iván Cepeda, ¿qué va a pasar, preguntan acá, con el ICETEX en un eventual gobierno suyo? Sí, hay que examinar esto porque la experiencia del ICETEX se convirtió poco a poco en una deuda casi que impagable para muchos jóvenes del país, que quedaron prácticamente esclavizados o atados a créditos que han tenido que pagar de una manera prácticamente pues, eterna. Así que nosotros necesitamos examinar muy seriamente esto y necesitamos ver cómo reformulamos la posibilidad de que haya estudios en el extranjero, posibilidades de que la gente se forme, pero no convirtiendo la educación en una especie de sistema financiero laberíntico para las personas y los jóvenes. ¿Saben qué me dicen acá también? Que mientras la gente se está desplazando de sus trabajos a sus casas para llegar a tiempo a ver el partido a las 9 de la noche, nos queda tiempo todavía, están a través de su celular, de sus tabletas, es que escogimos viéndonos la a previa. nosotros. Ah, ya, ahora entiendo todo. Es que ayer usted me había propuesto competir con Messi. Entonces yo dije, no, ese partido lo pierdo ya de entrada. Compitiendo con Abelardo de las Villas encima con Messi. No, imagínese. Abelardo de la Espriella es fácil, pero Messi no. Oiga, senador Iván Cepeda, entramos a otro tema que también es recurrente. Estoy revisando todas las preguntas de la gente y me sale mucho este. Y esta vez Majo Vargas Grajales pregunta por Instagram, ¿cómo manejará la crisis de la salud? Para comenzar, ¿usted reconoce que hay crisis en la salud? No, creo que, es decir, negarlo sería un acto realmente de necedad, ¿no? ¿Y por qué existe? Porque el sistema estaba estructurado de tal forma que iba a terminar en lo que ha terminado. Aquí hay una crisis que se viene administrando con un componente que es absolutamente, pues, a mi modo de ver, negativo y que no es posible aceptar, y es la corrupción. 50 billones de pesos que se han ido en, digamos, el enriquecimiento de particulares, hay que decirlo así. Entre otras cosas, como se lo dije yo, denuncié penalmente al señor de la Espriella por precisamente la manera en cómo se administró una de esas empresas promotoras de salud. Entonces, aquí hay que efectivamente abocar esa crisis, hay que crear un plan rápido, eso no puede ser un asunto pensado a años, tiene que ser un plan en los primeros 100 días de gobierno para resolver asuntos que son neurálgicos para la gente que tiene enfermedades que están causando incluso situaciones de mortalidad. Entonces necesitamos descongestionar el sistema, abocar los tratamientos que están acumulados, las citas médicas y suministrar los medicamentos necesarios para atender rápidamente a la población. Y paralelamente y simultáneamente hacer una concertación para llevar al Congreso una reforma pactada que nos permita, pues, realmente un rediseño del sistema. Es decir, una reforma a la salud en el Congreso, como la que intentó el gobierno del presidente Petro, o con algunos matices, pues ya tenemos, diferencias. fíjese usted, es un recorrido que ha sido muy valioso. Es decir, a mí no me parece que se critique al gobierno por haber llevado una reforma a la salud, o un proyecto de reforma a la salud, o varios proyectos de reforma a la salud al Congreso. A mí me parece que eso es camino que hemos ya avanzado. Ya hay discusiones que se han hecho, ya hay caminos que se han recorrido, ya hemos identificado las posiciones de cada quien frente al sistema. Entonces lo que necesitamos ahora es concertar, encontrar cuáles son los puntos en los cuales podríamos lograr que un proyecto de reforma pueda tener un trámite eficaz, rápido y que permita lo que queremos, que es un nuevo sistema de salud que contenga además dimensiones que no tenía el anterior. Por ejemplo, la prevención, que es fundamental, la cercanía de la atención médica al sitio donde se habita, la posibilidad de que haya un historial médico conocido por un especialista o por un médico general que permita tratar a las personas y no cuando ya tienen enfermedades avanzadas. Senador, pero sobre esto también uno le queda sonando, efectivamente, hay unos pillos que se han robado desde los privados, algunas de las EPS y IPS y demás, pero le queda a uno un sinsabor con este gobierno en particular,
senador, cuando uno ve que hay cifras récord como los 2 millones de quejas ante la Superintendencia de Salud, o cuando le pregunta el DAN en una encuestadora cualquiera a los colombianos si están recibiendo sus medicamentos y el Claro, 67% dice claro. que tienen problemas. ¿Sí se empeoró la cosa o no? Hay efectivamente un estado de crisis estructural del sistema, ¿no? Es decir, era previsible que llegáramos a este punto. Era absolutamente claro que un sistema que se privatiza, en el cual los recursos públicos terminan en las arcas de los corruptos o sirven para la especulación financiera, que desatiende poco a poco por esa acumulación de deudas la atención de los usuarios, terminara como está terminando. Pero también hay aspectos de la gestión de este gobierno que hay que tener en cuenta. Le mencioné ya una. Se han comenzado a realizar distintos esfuerzos con éxito de prevención en materia de salud. Y creo que eso es fundamental, como también territorializar la presencia del Estado en Esa es el la buena, sistema pero de ¿usted salud. me reconocería algún error en materia de salud de este Bueno, gobierno? no, yo no creo que el gobierno es perfecto y que todas sus actuaciones están exentas de crítica, ¿no? Por supuesto que sí, seguramente en el trámite de las reformas se pudieron hacer tal vez en algún momento algún tipo de discusiones que pudieran haber permitido avanzar. Bueno, puede ser, podemos discutirlo, pero no veo yo que una especie de actitud que es ciegamente crítica, que es decir, que todo lo que ha hecho el gobierno es un desastre, pues sea constructivo para el país. Vea, esta está buena. ¿Mantendría usted en la Superintendencia de Salud a Daniel Quintero? No, habrá cambios de funcionarios seguramente y Incluido vamos a ese. revisar. Yo creo de todos los ministerios, todas las instituciones, y yo no he adelantado hasta ahora ningún nombramiento que haré, salvo dos, que Ajá. son mi fórmula vicepresidencial Sí, todos lo y, por conocemos. supuesto, el funcionario que estará a cargo del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el doctor Iván Velázquez. Iván Velázquez. Que no le gusta al doctor de la Espriella porque es un hombre, Iván Velázquez, de justicia, que ha adelantado investigaciones que tocan a gente muy cercana de la Espriella en el mundo de la parapolítica. Y en este streaming nos va a adelantar otro más. No, pero ahora dejémoslo ahí. No, está usted muy trancado Cada con esas cosa en respuestas, su momento, oiga. por supuesto. Mire, otro tema también de muchos, es que de verdad nos están llegando una cantidad de preguntas que usted no se imagina, senador Iván Cepeda, que después vale la pena que se dé una mirada por las redes sociales con calma y va viendo porque hay incluso propuestas interesantes que le quieren hacer. Pero empresarios, y le quiero decir no muy grandes, hablan de impuestos. Y algunos dicen, no, es que si llega Iván Cepeda nos van a clavar con más impuestos. ¿Qué le puede decir usted a un empresario que tiene esa preocupación? Pues dos cosas. La primera es que hemos propuesto un pacto fiscal. Yo no veo la posibilidad de que avancemos seriamente en resolver el problema del déficit fiscal si no hay también un mínimo acuerdo sobre algunos aspectos esenciales de la crisis fiscal. Uno de esos temas es, por ejemplo, el tema de la evasión de impuestos. Yo creo que nosotros tenemos que abocar ese problema de una manera muy seria. Hay una plática que se puede Cada recuperar. ciudadano debe pagar impuestos. Eso no es un asunto que esté sometido como al capricho o al gusto. No, todos tenemos que pagar impuestos. De hecho, la gran mayoría de los colombianos, especialmente los de a pie, la gente del común, paga sus impuestos a través del IVA y, en fin, de otras formas también de tributación. ¿Por qué no lo deben hacer de una manera tan rigurosa y seria quienes detentan grandes fortunas y capitales? Ese es un asunto que a mi modo de ver vale la pena discutir. Y también, por supuesto, la eficacia en la recaudación, la necesidad de la sistematización de la información, la necesidad de avanzar en la austeridad que he llamado republicana, es decir, aquella que lo que se ahorra en el gasto va destinado al gasto social, a educación, como lo decíamos, a salud, a la posibilidad de desarrollar los programas sociales, austeridad republicana. Y por supuesto, asuntos que Perdóneme, también son lo interrumpo, necesarios. pero mucha gente también se preguntará, ¿y austeridad que no tuvo este gobierno? ¿O a No, usted yo sí no le parece diría que este aquí hubo un gobierno- gran derroche de recursos, no creo que ese haya sido Mucho el asunto. nombramiento, creación Mire, de ministerios que algunas se personas podrá dicen- discutir en torno a algunos, pero aquí la realidad es que este gobierno pagó, ya que hablamos de déficit fiscal, 120 billones de pesos de deudas que venían de los gobiernos anteriores y en particular del gobierno Duque. No se le olvide que había una deuda de 80 billones, precisamente por ella hay que preguntarle al doctor Restrepo, del FEPEC, que era el fondo De la el gasolina. precio de la gasolina, y también otra deuda que nos dejó el gobierno de Duque, que fue la de ese fondo, de esa deuda del Fondo Monetario Internacional para pagar y cubrir gastos de las grandes empresas durante la pandemia. Eso le quedó como deuda a este gobierno, que lo ha pagado efectivamente. Es decir, el gobierno ha sido riguroso en el pago de la deuda pública, tanto
internacional como la deuda pública interna. Así que, no es cierto, este no ha sido el gobierno del gran despilfarro, no, eso no es cierto, a mi modo de ver, ha habido una política seria, pero hay unas situaciones que son también estructurales que hay que atender con relación a la crisis fiscal. ¿En qué quedamos con lo de los impuestos para los empresarios? Bueno, ¿Van a tenerse nuevos impuestos? discutamos el pacto fiscal. Si hay efectivamente una voluntad en que todos pongamos, y en eso todos ponen el gobierno pone, pero ponen también los grandes empresarios, podemos discutir en qué términos se hacen reformas tributarias, para no emprender ese mecanismo que es una vía un poquito más traumática de las reformas tributarias llevadas al Congreso. Yo creo que es posible encontrar puntos de acuerdo para buscar una solución concertada en torno al déficit fiscal. Usted es muy optimista con eso de los acuerdos pues y de los toca, pactos, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Es decir, cuando los problemas llegan a un nivel, José Manuel, no es posible si no es dialogando. Porque claro, siempre se puede por una vía distinta, que es la de la no concertación, la de buscar a través de los mecanismos de la democracia, que las mayorías se impongan. Pero esa es una opción que a mi modo de ver debe ser asumida en segundo lugar. Ahora, los diálogos tienen que ser rápidos y ágiles, no pueden ser eternos. Y no se le van los 4 años y ahí, burocráticos. No. Aquí necesitamos eficacia también. Mire, Arnold DR pregunta, ¿qué haría con Estados Unidos en temas económicos y políticos? Una relación de un gobierno eventual suyo con los Estados Unidos, ¿cómo es? Mi relación o la relación que yo propongo con Estados Unidos se fundamenta, o con el gobierno de Estados Unidos, sobre principios básicos que responden a un legado que no es de ahora, sino que ha sido hasta cierto punto tradicional. Y es respeto de la soberanía, cooperación y asunción de la responsabilidad bilateral en los asuntos que nos competen. Si hay imposiciones unilaterales, obviamente las relaciones entre ambos países y gobiernos se lesionan, se lastiman. Entonces, aquí también soy amigo de que haya concertación. Y yo creo que eso es posible. Si hay respeto, si hay consideración de la soberanía, si hay la posibilidad de entender que si le va bien a Estados Unidos y a Colombia, por separado le va bien a ambos países. Ahora, de entrada usted ya sabe que no es el candidato favorito del presidente de turno de los Estados sí, Unidos, seguramente, ¿no? ya algo he escuchado de sus predilecciones electorales. Pero bueno, ¿no? Uno no se entiende solamente con la gente que piensa como uno, ¿no? Claro, pero ahí tiene un reto enorme. ¿Ha pensado en nombres de canciller, embajador, eventualmente? Todo eso se ha pensado, sí. ¿Hombre, mujer? No, por favor. Pero yo, si usted me pregunta en general, no por la Cancillería, pero yo sí creo firmemente en la participación de la mujer, no solamente en la política, sino en los puestos y en las posiciones de decisión en el Estado. Creo que ese es digamos, un valor democrático que hay que desarrollar. Interesante, vea, otra que tiene que ver con este tema. Si Estados Unidos solicita en extradición a Iván Márquez o a Calarcá, ¿usted los extraditaría? Pues si se cumplen con esas condiciones que plantea la Constitución y la ley, y si esas personas están en poder de la justicia, por supuesto, habría extradición. Pero le voy a hablar de alguien distinto, que no está mencionado en la pregunta, que es el señor Iván Mordisco. El señor Iván Mordisco tiene una deuda inmensa con este país. Y yo quiero decirlo con toda claridad. Él es responsable de crímenes que son crímenes internacionales. El atentado que se hizo contra la población en una vía pública en el Cauca, que costó la vida de 20 personas civiles, es un crimen de lesa humanidad. Ese señor debe ser capturado, sometido a la justicia no estadounidense, en primer lugar a la justicia colombiana, y responder ante las víctimas. Así que, lo digo con toda claridad, el señor Mordisco tiene en este momento la condición de un criminal de lesa humanidad. Y Calarcá, porque hay gente que dice, este gobierno le tira muy duro a Iván Mordisco, pero pareciera proteger a Calarcá. Que no estén en procesos de paz, que no estén cumpliendo, que estén atacando a la población civil. Lo primero, el primer deber de las autoridades colombianas es perseguirlas y someterlas a la justicia. Si son personas que están agrediendo a la población civil, son personas que tienen que responder ante la justicia. Ya veremos si hay procesos que tengan que ver con delitos que se han cometido o que han tenido que ver con otros países y otras poblaciones. En ese momento se surte un procedimiento que usted sabe bien, se hace a través de la Corte Suprema de Justicia, que es la que toma una decisión y toma o da una recomendación al presidente, el presidente toma las decisiones. Senador Iván Cepeda, esto me lleva a preguntarle también, además de esa condición, ¿cuáles otras pondría usted para adelantar diálogos de eventual paz? Yo lo he dicho con toda grupos? claridad, organizaciones que estén atentando contra lideresas y líderes sociales. ¿Por qué pongo esta condición? Porque el liderazgo social en Colombia
en los territorios rurales, en las periferias de las grandes ciudades, es vital para las comunidades. Cada vez que asesinan a una persona que ejerce ese rol de dirigencia en una comunidad, es un golpe no solamente a la familia, a la persona, sino a la comunidad en su conjunto. Es un hecho desestructurante del tejido social. Total. Entonces, frente a los grupos que estén atentando contra personas que ejercen liderazgo social o contra firmantes de paz, porque ese también es un crimen muy grave. Una persona que ha decidido salir de la confrontación armada y de la violencia, firmar un acuerdo de paz que está rehaciendo su vida para poder emprender un camino distinto. Viene una organización que está ejerciendo la violencia y lo mata, o lo persigue, o lo amenaza, pues le hacen un daño, repito, no solamente a la persona y a su familia y a su entorno, sino a la posibilidad de la paz en Colombia. ¿No? Porque eso hace inmediatamente que otras personas que quieran ir a, digamos, pasar de la ilegalidad y dejar las armas a emprender un camino distinto, pues obviamente generan un miedo y un pánico enorme. Nadie se le mide a eso. Entonces, eso, a mi modo de ver, también debe ser erradicado de la acción de los grupos armados o grupos que estén atentando gravemente contra la población civil. Ese atentado del Cauca, por ejemplo. Dígame, ¿cómo podemos dialogar con una persona que le pone una carga explosiva a una vía de alta circulación sabiendo que eso va a tener como consecuencia que son la civiles, muerte que eso está por fuera de cualquier lógica de guerra, si es que eso se puede llamar así? Crimen, repito, de Pero esa vea, ahí se va a manera. quedar usted sin con quién negociar, porque No, todos los grupos hacen yo lo que creo usted que está hay diciendo. la posibilidad, y se han emprendido en otros momentos, diálogos con respeto de reglas. Porque, fíjese usted, a mí se me acusa de ser una persona que le gusta solamente el diálogo. No, yo he participado en procesos de diálogo. Y hay procesos de diálogo que han fructificado en la salida de esos grupos de la confrontación armada y el paso a la vida legal, como fue el acuerdo del 2016. Y en ese momento, yo lo recuerdo bien, no era todo un mundo de rosas y de diálogos y pláticas amables, ¿no? Esos fueron diálogos muy difíciles, en los cuales hubo exigencias muy fuertes para que se llegara a la paz. Y no se puede llegar a la paz por otra vía, sino es con decisiones auténticamente, pues, veraces y que terminen en lo que queremos, que es que se acabe la violencia. Acuerdo de 2016 que defraudaron, entre otras, Iván Márquez o Santrich. ¿Usted se siente también defraudado por ellos? No, por el acuerdo de paz Sí. o por los No, por señores Santrich y por No, yo lo he Márquez. dicho con toda claridad, ellos traicionaron el camino de la paz. Pero es cierto, y eso también lo he dicho, en su momento hubo jugadas para generar la posibilidad de entrampamientos que querían no solamente hacer un daño a esas dos personas que usted menciona, sino al proceso de paz en su conjunto. Y ese ha sido una discusión de larga data, especialmente con el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Nos quedan unos minutos más. Si usted está de acuerdo, seguimos, porque es que de verdad... Me la gente gustaría sigue que hablemos conectando. de las propuestas Claro, sociales hágale que también. tenemos. Venga, vamos cerrando este tema y hablamos de las reformas sociales que seguidores suyos, ¿para qué hay que decirlo? Me están diciendo que Iván Cepeda hable favor. sobre las 10 reformas sociales, ¿no? Son 10 Sí, las que cómo están no. promoviendo. Pero mire, preguntan mucho si Iván Cepeda va a fortalecer las fuerzas militares en sus 4 años de gobierno. Pues vamos a fortalecerlas en términos de sus capacidades, de seguir ofreciendo la posibilidad de un bienestar para sus integrantes. Porque fíjese usted que durante muchos años otros gobiernos dijeron que fortalecían a las fuerzas militares entregándoles armamento, mejorando la inteligencia, cosa que es necesario hacer, por supuesto, sus capacidades operativas, pero se olvidaron de un ítem que es fundamental, y es dignificar el bienestar social de los soldados y policías de Colombia. Este gobierno lo ha hecho. A 400.000 miembros de la fuerza pública les ha entregado salario, prestaciones, una posibilidad de un futuro pensional. Entonces, en este caso, hay que fortalecer integralmente a las fuerzas militares. Y no solamente para la guerra y el conflicto y la confrontación armada. Las fuerzas militares y de policía pueden jugar otros roles que son fundamentales en las regiones que sufren la violencia. Por ejemplo, la contribución a la construcción de infraestructura que permita que también a través de ese tipo de acciones se debiliten las economías ilícitas y por lo tanto se desarrollen los territorios y haya golpes a la violencia también. ¿Reintegraría usted militares o policías o trabajaría con los Todo antiguos? depende de cuáles son las circunstancias, los motivos de su salida de las fuerzas. Yo he trabajado durante toda mi estadía en el Congreso como representante a la Cámara y senador en la Comisión Segunda, que tiene por tareas el control político y la labor legislativa sobre las fuerzas militares y de policía, así que conozco el tema. Bombardeos, sí, no, ¿cómo? No, yo no adelanto decisiones sobre hipótesis.
Yo no soy amigo de la violencia por la violencia, ni de la fuerza por la fuerza. Para mí el concepto de seguridad es integral. Es decir, no vale simple y llanamente desarrollar acciones militares en los territorios sin que esas acciones estén acompañadas de una presencia integral del Estado. Seguridad humana le ha llamado usted, ¿no? Sí, es la seguridad integral. Necesitamos hacer primero una presencia del Estado en su conjunto, eso se ha dicho muchas veces, pero no solamente eso. Fíjese usted que una de las relaciones con el empresariado, que son fundamentales o que es fundamental desarrollar, es la que tiene que ver con la transformación de los territorios a través de alianzas público-privadas. Ahí hay intereses que son comunes. El Estado quiere desarrollar los territorios, las empresas también. Hay pactos ya en el Catatumbo, en el Chocó, en Nariño y en Cauca. Hay 4 pactos territoriales que ha hecho este gobierno, que tienen acciones como, por ejemplo, la construcción de infraestructura, de vías que son indispensables, la posibilidad de desarrollos económicos. Bueno, ¿por qué no dialogar con el empresariado en esos departamentos para ver si, por ejemplo, se puede implementar un programa que sea programas sociales a cambio de impuestos? Si hay empresas que contribuyen, ya que hablábamos del tema tributario, de una manera seria al desarrollo de los territorios, podría estudiarse la posibilidad también de flexibilizar algunas tributaciones. Le cuento que en eso han coincidido usted y Abelardo de la Espriella. Seguramente pondrán énfasis en una zona. De pronto él me copió. Mire, prometo que ya nos vamos para las reformas sociales, pero la última, que lo ven criticando mucho las muertes provocadas por los paramilitares y no tanto por las muertes provocadas por lo que se llaman las FARC o se llaman las FARC, como si la vida tuviera un valor relativo. No, eso no es cierto. Yo he sido muy crítico con relación a la acción criminal. Acabo de decirlo ahora con relación a uno de esos grupos, pero esa ha sido la constante. Lo que pasa es que la gente tiende a encasillar, y esos son prejuicios que están muy enraizados en nuestra vida social y política a las personas. Yo soy autor en el Congreso de muchas leyes que le rinden honores y homenajes y que tienen que ver con la reparación de víctimas de la violencia de la guerrilla. Por ejemplo, yo fui con el senador Blanco del Partido Conservador, autor de la ley que honra a los cadetes que fueron muertos, inmolados en la Escuela de Policía General Santander, luego de un terrible atentado del Ejército de Liberación Nacional. A esas familias las acompañamos y hoy en día tienen la posibilidad no solamente de haber sido reconocidas y honradas por la muerte de sus hijos, sino también de tener algún tipo de retribución o reparación material por lo que fue ese sacrificio. Podría nombrarle otras, pero no voy a hacer ese ejercicio, pero en eso mi posición desde hace décadas es inflexible. Senador Iván Cepeda, 7 de la noche, 12 minutos. Hablemos de reformas sociales. Yo sé que son 10, porque he estudiado también su programa. Nosotros tenemos, digamos, propuestas que reúnen la condición de que no van a disparar tampoco el déficit fiscal, porque esa es la primera gran discusión. Bueno, se hacen un montón de propuestas, de promesas, y entonces eso pareciera como el sombrero del mago. Van saliendo los conejos, pero no se sabe de dónde. No. Aquí son programas que tienen una clara, no solo destinación, sino fuente. Sustentación. También. Sí, hemos hecho fiscal. cálculos para que las cosas funcionen. Está el programa de renta ciudadana. Nosotros queremos que ese programa, que implica entregarle a las familias un ingreso por parte del Estado, una renta básica, se vaya convirtiendo también en una manera de desarrollar microempresa, sobre todo microempresa familiar. Es decir, que después de estar un tiempo recibiendo la renta ciudadana, las personas puedan pasar no solamente a depender, porque no se trata de entregar subsidios simplemente, sino a tener una fuente de ingresos productivos impulsando las microempresas familiares. Está la renta joven, es lo mismo, personas que tienen un rango de edad que les permite estudiar o hacer parte de programas para la juventud, igual ir pasando de esa renta a actividades que permitan su incorporación al empleo. Está, por supuesto, el bono pensional, está la necesidad de entregar, como lo prevé ya la ley, un ingreso permanente a las personas en situación de discapacidad que están entre 0 y 29 años, es decir, las personas que tienen una situación más vulnerable, que el Estado pueda contribuir para que su situación pueda ser mucho más digna y puedan acceder a sus derechos, porque las personas en situación de discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. También los cuidadores, por ejemplo, que están permanentemente ayudando a estas personas. La posibilidad de que el Estado compre al campesinado y a las asociaciones campesinas 6,5 billones de pesos de alimentos. Ahora, ¿eso cómo se hace?
fíjese usted, ya el Estado invierte esa cantidad de recursos para comprar alimentos a las fuerzas militares y de policía, para comprar alimentos para el Instituto de Bienestar Pero lo hace Familiar. como con intermediarios. Exactamente, y también para los programas de alimentación escolar. Bueno, ¿por qué no orientamos esa compra de alimentos a Directamente al impulsar campesino? la economía campesina, que va a tener un impacto no solamente para los campesinos y sus asociaciones, sino que va a permitir un desarrollo agrícola y agropecuario muy significativo en A eso ciertas hay que zonas echarle del mucho país? ojo porque esos recursos se pueden perder por la mitad Ese del es un camino, asunto ¿no? fundamental. Fíjese usted lo del PAE. Es decir, lo del PAE es terrible. ¿Cómo es posible que haya gente que se dedica a cartelizar esos recursos que son, como lo decía el doctor Antanas Mockus, sagrados, ¿no? Que son los dineros para la alimentación de los niños en el sistema escolar, convertirlos en objeto de corrupción y de robo? No, eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, no solamente hay que crear ese programa, sino también vigilar cómo se erogan y cómo se invierten esos recursos, por supuesto. En fin, 1 millón de viviendas con un crédito en cada uno de los estratos del 1 al 4, que sea muy flexible para que las personas puedan acceder a la vivienda. Veo a Gustavo Bolívar muy entusiasmado con ese proyecto. Sí, claro, él ha tenido en eso lo debo reconocer, una participación muy activa. ¿No y le ha disgustaría el contribuido. ministro de Vivienda, Gustavo Bolívar? No adelanto nombramientos, pero Gustavo es un hombre que ha cumplido un papel importante y por supuesto este programa tiene mucho de sus ideas y de su creatividad. Está también la necesidad de crear microempresas, ya lo decía, familiares. Queremos crear 200.000 microempresas familiares con créditos que también existen hoy en el Estado, pero están dispersos, la posibilidad de estimular que las familias puedan desarrollar empresas pequeñas. ¿En qué con sectores créditos. especialmente, señor Bueno, eso Bolívar? podríamos verlo, pero lo que sí podemos es priorizar los territorios, las familias, el estrato económico, para que sea un programa que tenga la posibilidad también de contribuir a la eliminación de la pobreza y la lucha contra la desigualdad social. La posibilidad de impulsar, ya lo decía, las 107 universidades en el territorio, en fin. Tenemos una amplia gama de oferta social, pero obviamente para que de una vez le salgamos al paso a la crítica, teniendo una Eso tiene política números. responsable desde el punto de vista fiscal. ¿Quién le ayuda a usted a echar esos números en la campaña? No, nosotros tenemos un equipo económico, ya hemos comenzado a presentarlo, dije que había ya 2 nombramientos, pero me olvidé de mencionar que la doctora Clara López Obregón está a cargo del equipo económico. Que no quiere decir que vaya a ser la ministra de Hacienda, ¿o sí? No, por ahora es el equipo económico, vamos a ir viendo, pero todas estas son personas con las que vamos a trabajar porque son economistas brillantes, no son personas que ayer se les propuso por una simple ocurrencia, no, tienen una historia, tienen una experiencia y tienen una capacitación que los cualifica para asumir una responsabilidad de esta naturaleza. Óigame, senador Iván, vamos llegando al final de esta buena y amplia conversación, francota además, no hemos Sí, además preguntado de porque todo. todos estamos Claro, ya nos vamos al ansiosos partido y la de cosa. ver qué va a pasar con, ¿cómo es? ¿Uzbekistán? Sí, Uzbekistán contra Colombia, partido que se ve además por la señal del canal RCN. Y quiero hacerle esta misma pregunta que le hice también a su contendor Abelardo de la Espriella. ¿Qué ha sido para usted lo más chévere de la campaña y lo más duro? El encontrarme con la gente, sí. No, yo he hecho compañía de mi equipo, del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, más de 160 actos multitudinarios en el país. Eso es una maratón que ha sido recorrer el país y he tenido la oportunidad de reencontrarme con mucha gente que yo conocí en los territorios, pero también de ver la esperanza. Esos son mal contados, 1.300.000 personas han estado en esos actos. La esperanza con la que ven la posibilidad de darle continuidad a las reformas, a los cambios sociales. Así que ¿Y eso lo me más llena de duro, lo orgullo. más difícil de la campaña? No sé, hay momentos, pero en general como la política para mí es apasionante, ¿no? Así que no diría que esto lo estoy haciendo a la fuerza, no. Claro, hay que enfrentar dificultades y del otro lado, debo decirlo, la campaña ha sido muy poco clara y transparente y ha utilizado métodos que yo francamente, como se verá en los próximos días, voy a denunciar penalmente. La última, senador Iván Cepeda, ¿qué le dice usted al país, a ese país que no va a votar por usted, que ya tomó una decisión por hablar de la Espriella, pero que si usted gana, pues va a tener que también gobernar? Que ¿Qué le pueden dice usted a tener ellos? toda la tranquilidad porque yo seré un jefe de Estado al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de sus convicciones políticas, religiosas, sus orígenes regionales o de sus orígenes étnicos, sociales. Yo voy a ser un mandatario para todos los colombianos. Pregunta aquí Francisca, ¿y estarán tranquilos los opositores en términos de seguridad si usted llega a la presidencia? Totalmente. Yo a los opositores no les lanzo ninguna clase de amenazas. Los invito, por el contrario, a que tengamos un diálogo respetuoso,
franco y serio para un acuerdo nacional. Senador Iván Cepeda, ha sido un gusto tener este streaming final con usted, poder oírlo, poder preguntarle mucho, como le hemos preguntado, no solamente yo, sino la cantidad de usuarios que se han conectado a lo largo de esta hora y media de conversación. Muchas gracias Pues por a estar usted acá. muy amable por este diálogo. Gracias. Yo soy Debbie, llevo 10 años llenando las calles de color y esta es mi manera de aportarle al país. Pintando puedo salvar jóvenes porque les puedo demostrar que es posible un país en paz. Encontremos con la gente que trabaja por Colombia. Nosotros los artistas tenemos mucho que aportar. Canal RCN, más colombianos que nunca. Tengo que decir, este país es demasiado rico, demasiado privilegiado. Es tanta riqueza biológica, étnica, cultural, de tejidos, de sabores, de bailes, de naturaleza, gastronomía. Y entender nuestra variedad de especies, de frutas, de personas, de lenguajes. Pero sobre todo de su gente. En cada una de ellas tiene unas potencialidades inmensas que el ser humano tiene que desarrollarlas. Tenemos una diversidad de cosas y la gente es maravillosa. La gente es generosa, son solidarios. Hay momentos difíciles que vive la gente, se unen y hay colaboración. Y todo el mundo está unido a sacar a su pueblo adelante.